Sheinbaum ya pagó una carísima deuda. Fuente, sin embargo, .mx. Pluma, Pedro Mellado Rodríguez. Tuvo razón Andrés Manuel López Obrador cuando decidió respaldar a Claudia Sheinbaum Pardo para que fuera quien lo relevara en la presidencia de la República y en la construcción del segundo piso del proyecto del gobierno denominada de la Cuarta Transformación. Pero ha sido muy alto el costo que la mandataria ha tenido que pagar en el primer trienio de su administración, sometida a las presiones y a la resistencia de quienes no han respaldado plenamente sus iniciativas, tanto desde adentro de su gobierno y de su partido, como desde la muy convenenciera visión de sus presuntos aliados políticos, el Partido de Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. La salomónica decisión de López Obrador de que los perdedores de la postulación presidencial ocuparan importantes cargos en el Congreso y en el próximo gabinete no fue muy afortunada, pues erosionó la autoridad de la presidenta y comprometió algunas de sus decisiones con respecto a los cambios necesarios para profundizar el proyecto de la Cuarta Transformación. Fue el miércoles 6 de septiembre del 2023 cuando se dio a conocer el resultado de la encuesta realizada por la Comisión del Centro de Estudios Estadísticos y Sociales de Morena, en la cual Claudia Sheinbaum Pardo resultó triunfadora con un 39.4% de respaldo. Marcelo Ebrard Causabón tuvo 25.6%. El petista Gerardo Fernández Noroña sumó 12.2%. Adán Augusto López Hernández 10% y Ricardo Monreal Ávila un modesto 6.5%, muy similar al del verde ecologista Manuel Velasco Coello, con 6.3%. López Hernández, pese a sus controversiales relaciones, riqueza, negocios y presumibles complicidades con el crimen organizado, fue nombrado coordinador del Senado de la República y duró en esa posición privilegiada del 1 de septiembre del 24 hasta el 1 de febrero del 2026, cuando lo relevó el senador Ignacio Mier Velasco, en tanto que el pastor de la coalición morenista en la Cámara de Diputados sigue siendo Ricardo Monreal Ávila, un sujeto de muy sinuosa conducta que siempre le lleva a ser complaciente para quedar bien con sus rivales políticos. En el Senado está también el verde ecologista Velasco Coello, quien hizo causa común con López Hernández para obstaculizar algunas reformas de la presidenta Sheinbaum relacionadas con el nepotismo y la no reelección. También sacó reintegro Fernández Noroña, quien presidió la Cámara Alta de septiembre del 24 a agosto del 25. El más institucional y profesional ha sido Marcelo Ebrard Casaubon, actual secretario de Economía. Por eso la renovación de la Cámara de Diputados de la Federación en los comicios del domingo 6 de junio del 27 será una gran oportunidad para que la presidenta de la República tire lastre, una vez que ha pagado carísimas deudas y pueda prefigurar en el horizonte los perfiles de los legisladores que tendrán la responsabilidad de profundizar el proyecto político que tiene como su principal premisa primero los pobres. El propósito no tendría que ser que la presidenta controle las cámaras como sus incondicionales, sino que desde el Poder Legislativo, diputados y senadores de Morena y sus aliados respalden las iniciativas que consoliden el proyecto de la Cuarta Transformación, del cual presumen forman parte. Esto tampoco tendría que ser una ruptura con López Obrador, pues representaría el fortalecimiento de la presidenta y de su capacidad para encauzar la sucesión presidencial del 2030 con el perfil que sea más apropiado para continuar el proyecto de gobierno. Pese a todos los obstáculos, entre el 1 de octubre de 2024 y el 6 de mayo del 2026, la presidenta Sheinbaum Pardo promovió 59 reformas a artículos constitucionales
para fortalecer las instituciones y los protocolos en la lucha contra la delincuencia organizada, para blindar a las empresas estratégicas del Estado como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, para darle estabilidad constitucional a las pensiones del bienestar en apoyo a grupos vulnerables, entre ellos los adultos mayores, las mujeres jefas de familia y las becas para estudiantes en todos los niveles de la instrucción pública, desde preescolar hasta maestrías. La presidenta Sheinbaum Pardo blindó constitucionalmente a nuestro país para inhibir los apetitos intervencionistas del presidente estadounidense Donald Trump y cumplir su propósito de gobernar, apegada a la obligada división entre poder político y poder económico, y de no someterse a ningún poder económico, político o extranjero en defensa de la soberanía nacional. Siempre trabajaré por el interés supremo del pueblo de México y de la nación. Gobernaremos con la máxima del humanismo mexicano, por el bien de todos, primero los pobres. Como anunció en el documento 100 Pasos para la Transformación, difundido el día lunes 27 de mayo del 2024. El 14 de octubre del 2024, la presidenta Sheinbaum Pardo presentó el programa de vivienda y regularización a través del cual se construirán 1 millón de viviendas y se entregarán 1 millón de escrituras con la finalidad de apoyar particularmente a población vulnerables como mujeres jefas de familia, jóvenes, población indígena y adultos mayores. La presidenta tendrá que actuar con firmeza para hacer realidad su advertencia de que la Cuarta Transformación no encubrirá delincuentes y que quien tenga que pagar algún delito comparezca ante la justicia. En ese camino podrían terminar algunos morenistas señalados de estar asociados con el crimen organizado, como el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el senador por esa entidad, Enrique Insuza Cázares. Y por supuesto tendrían que investigarse a fondo las conductas de otros funcionarios cuya probidad está en duda, como el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, y el senador Adán Augusto López Hernández. La lista puede ser tan larga como las sospechas, presunciones o malas intenciones pudieran expresarse. El proceso de depuración de Morena es obligado. Deben ser expulsados del partido las alimañas, pues la presidenta no debe cargar sobre sus hombros culpas que no le corresponden, como los señalamientos de abusos y corrupción en contra de una amplia cofradía de morenistas. Pese a todas las presiones internas y externas, justificadas o malintencionadas, la presidenta Sheinbaum Pardo se ha mantenido firme. Tiene una amplia base de apoyo derivada del cuidado de los programas sociales que durante 2026 llegarán a por lo menos 42.9 millones de personas, como informó el lunes 5 de enero del 2026 el coordinador general de programas de bienestar, Carlos Torres Rojas. Nadie vota en contra de sus intereses y ese segmento mayoritario de la población que es atendido comedidamente por el gobierno de la Cuarta Transformación difícilmente votaría por regresar a los viejos tiempos, en los cuales nunca fue importante para algún gobierno o partido. Frente a las miserias de la oposición y su falta de propuestas serias, ese segmento mayoritario de la población responde a la presidenta Sheinbaum Pardo respaldar el proyecto de la Cuarta Transformación y solo le dará su voto en el 2027 a los morenistas que perciba que están verdaderamente comprometidos con la mandataria. Fin de la opinión.